Inquirir es lo mismo que averiguar. Pero contrayendo más el concepto a nuestra materia, inquirir es el acto judicial que tiene por objeto el averiguar si alguna persona ha cometido un delito. Con ese principio estrictamente cultural, quiero significar que la Inquisición puede ser efectuada por cualquiera, y siempre será Inquisición. De hecho, todo sistema policial efectúa Inquisición. Hecha esta salvedad, el presente estudio no es más que un repaso a las distintas inquisiciones habidas en el mundo, y de cuyo victimario he dado ya un pequeño apunte en otro vídeo. Por supuesto, haremos mención a la Inquisición papal y a la Inquisición española, por la que haremos una profunda incursión en su filosofía y en sus métodos, procurando en primer lugar mantenerme impermeable a la literatura preexistente, al objeto de poder alcanzar algo de verdad, y comparando luego esa misma literatura con lo tratado a través de normativas inquisitoriales y legislación del momento, no solo de España, sino de toda Europa, así como de la actividad desarrollada en un momento de conquistas por parte de España y de colonias por parte de Europa. Y por supuesto, teniendo en cuenta la posición ideológica, militar y geoestratégica de cada una de las potencias en liza. Es necesario recordar que durante siglos existió toda una literatura antiinquisitorial que respondía a diferentes estrategias de hostigamiento y que esas estrategias tenían una finalidad claramente política: la erosión de la monarquía de los Habsburgo o de los Borbones. Todo aquel bagaje propagandístico se resume y condensa en la famosa leyenda negra que atravesó por distintas fases desde los primeros estadios con Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, hasta el norteamericano Henry Lea, el polemista que se enfrentó a Menéndez Pelayo, pasando por otros intermedios como el célebre Llorente, entre otros. Pero a pesar de los pesares, la investigación callada y paciente de los especialistas ha ido separando el argumento demostrable de la soflama, el dato contrastado de la tergiversación interesada, hasta alumbrar hoy en día una visión mucho más cabal y realista de lo que pasó hace 500 años. No hace falta insistir en que no se trata a estas alturas de montar la apología de lo que otros censuraron en los tiempos pretéritos, ni de justificar actitudes difícilmente justificables, sino de hacer un esfuerzo de entender los porqués. Inocencio III dictó en 1199 el documento con razón llamado Carta Fundacional de la Inquisición Episcopal, la bula Vergentis Insenium. En él se da el paso esencial. La herejía se tipifica como traición, como crimen lese majestatis, un crimen de lesa majestad tanto divina como real, cuya represión consiguientemente obliga por igual a clérigos y a laicos. En 1209, el Papa Inocencio III recalcaba el deber del poder civil para perseguir la herejía, tras lo cual se organizó un ejército cruzado que no actuaría en Tierra Santa, sino en los propios dominios cristianos. Los cruzados tomaron Béziers, masacrando a toda la población sin distinguir a albigenses de no heréticos, y comenzaba la persecución y quema de cátaros a través de la Inquisición, creada expresamente en Verona el año 1184, precisamente con el objetivo de erradicar la herejía cátara o albigense. Por otra parte, en 1199, y basándose en una constitución de 22 de febrero del 407 recogida en el Código Teodosiano, donde consta la asimilación procesal del delito de herejía con el de lesa majestad, la bula Vergentis Insenium equiparaba el delito de herejía al de lesa majestad, al entender que Dios es la majestad suprema. El emperador del Sacro Imperio, Federico II, desarrollaría la ley. Sí, la Inquisición fue creada en el siglo XIII por el Papa Inocencio III para combatir la herejía de los albigenses. Su núcleo de actuación inicial fue el Languedoc, habiéndose extendido en un principio al reino de Aragón, donde habían emigrado importantes contingentes de cátaros. Su apogeo tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIII, pero la herejía seguía extendiéndose como mancha de aceite por Europa, y ya en el siglo XV se podían encontrar tribunales inquisitoriales en Bohemia, Polonia, Portugal, Bosnia y Alemania.
Solo los reinos latinos de Oriente, Gran Bretaña, Castilla y Escandinavia carecían de tribunales institucionales, inquisitoriales. El procedimiento inquisitorial se transforma a partir de 1231 en una nueva institución que se crea en Francia para reprimir el catarismo o herejía albigense, siendo controlada inicialmente por el Papa Gregorio IX, mediante la Constitución Excommunicamus et Anathemitamus. Un antiguo cátaro, el dominico Roberto de Brougre, está considerado como el primer inquisidor. El apogeo de esa Inquisición, que se puede denominar medieval, tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIII, aunque las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en torno a 1321. A lo largo del siglo XIV, existen tribunales inquisitoriales también en Polonia, Alemania, Bosnia, Bohemia y Portugal. Del mismo modo, poco a poco se multiplica la burocracia inquisitorial y se editan tratados procesales del Santo Oficio, como los de Raimundo de Peñafort, el de Bernardo de Guy y Nicolás Eymerich, en los que la Inquisición aparece como escudo y defensa de la fe cristiana. También se fueron ampliando las categorías delictivas y, además de juzgar en casos de herejías, se hizo sobre blasfemia, bigamia y brujería. El malestar generado entre la población de Languedoc ante el cariz que estaban tomando las cosas favoreció la intervención de Pedro II de Aragón, que evitó una matanza de cátaros. La herejía cátara, así, dio origen a la Inquisición, que se fue extendiendo por Europa. Algunos autores señalan que las funciones de la Inquisición cesan por un tiempo para ser reanimada con fuerza en el siglo XV en España. Esa aseveración es, en esencia, incierta, ya que estuvo manteniendo su actividad en toda Europa menos en Castilla, donde a mediados del siglo XV se llevó una dura campaña para conseguir que fuese admitida por la reina Isabel I, que se negaba. En distintas épocas, la Inquisición se hizo presente también en Navarra y en Portugal, quedando Castilla al margen de la misma, a pesar de las quejas existentes en el reino que las reclamaban para imponer orden en algunas circunstancias. Y ese hecho ha sido y es censurado por quienes de manera velada o abierta son enemigos de la religión católica y o enemigos de España, cuando tratándose de una legislación manifiestamente defensiva, cualquier sociedad puede entenderla como defendible cuando se usa para defender a esa misma sociedad e inaceptable cuando se utiliza para defender una sociedad con principios contrarios. Con la evolución de los tiempos, y en ello ha tenido que ver grandemente la actitud de España en el mantenimiento del imperio, se han cambiado los valores y la forma de pensar y actuar, dándose consideración al prójimo y permitiendo con ello la supervivencia de personas y civilizaciones, que tiene como muestra la realidad social americana, tan distinta, por cierto, de la realidad social al norte del Río Grande. Por eso, no se puede hacer un estudio objetivo y menos lanzar un juicio si no nos empapamos antes de la realidad que juzgamos. Juzgar solo teniendo en cuenta nuestra perspectiva histórica, sin ubicarse en el ambiente general de cada momento, sería una injusticia imperdonable. Hoy se castiga a los que difieren en materia de política o en materia económica, y se asesina a las personas en el vientre de su madre. Sin embargo, resulta paradójico pensar en castigar a alguien por una diferencia teológica. Hace 4 siglos no era así. En esos siglos y en siglos anteriores, un ataque a la teología oficial era considerado un ataque al sistema social imperante, y diferencias en teología sumieron a países como Francia y Alemania en siglos de luchas y centenares de miles de muertos, muchos más de los achacados a la Inquisición, tanto más que la comparación entre ambos asuntos no parece sino un insulto a la inteligencia. En la Edad Media era firme credo popular y de los gobernantes que cuando se suprimía una persona que difería de la teología oficial, un hereje, se estaba salvando del infierno a sus posibles conversos y a la misma persona. También estos siglos fueron siglos donde los dolores ocupaban un lugar diario en la vida del ciudadano.
se operaba sin anestesia. Los barberos se ocupaban de problemas odontológicos. Así, en ese mismo ámbito debemos analizar las actuaciones de la Inquisición que hoy nos llaman tanto la atención, pero que en su momento no fueron extraordinariamente llamativas. Y bien al contrario, aportaron garantía jurídica y respecto a lo actuado anteriormente. La forma procesal de la Inquisición fue, en el peor de los casos, similar a la aplicada por el Estado en esa misma época. Tomemos como ejemplo el castigo de los hermanos Daumaile, amantes de las nueras de Felipe el Hermoso de Francia. Estos jóvenes de 17 y de 19 años, después de sufrir torturas increíbles, fueron atados a la rueda y se les destrozaron los huesos uno a uno. Les arrancaron la piel y les cortaron los testículos y fueron descuartizados por tracción de 4 caballos. Lo más terrible es que miles de ciudadanos de todas las clases acamparon en los alrededores para ver el espectáculo y según los cronistas de la época el ambiente era de fiesta. Espectáculo que hoy resulta inconcebible. Como inconcebible resultarán para generaciones futuras actuaciones que, como el aborto, hoy son tratadas tan alegremente por nuestra sociedad. Por otra parte, al ser una institución multisecular, el Tribunal del Santo Oficio atravesó periodos muy diferentes y cambiantes, de tal modo que las conclusiones generales son difíciles y arriesgadas. Es preciso ajustar mucho el análisis en cada etapa histórica si se pretende evitar el uso de vulgarizaciones y lugares comunes. Uno de los peores verdugos de la Inquisición española no es otro que el inquisidor reconvertido Juan Antonio Llorente, que realiza una historia de la Inquisición al gusto de sus amos franceses, a quienes con tanto gusto sirvió durante la invasión napoleónica y con quienes abandonó España cuando finalmente fueron expulsados. Era Llorente un afrancesado, título tan mal traído en el siglo XIX como encomiado en la actualidad. Para Llorente, el secreto, el arbitrio y el abuso eran culpas de la Inquisición. Hoy los estudios sobre derecho inquisitorial ponen de relieve cada vez más la atención al respeto de las reglas y la tutela ofrecida a los imputados. Respeto a las reglas y tutela ofrecida a los imputados que no tiene parangón en la Inquisición protestante ni en las otras inquisiciones islámicas, liberales o marxistas o democráticas. Extremo que, per se, no significa que la Inquisición y España deban ser eximida de la leyenda negra, si no fuese porque, además, esa pulcritud tenida con los asuntos aquilataron los mismos de manera extraordinaria si los comparamos con las otras inquisiciones. Autores nada sospechosos de connivencia con el Tribunal del Santo Oficio afirman que es innegable la necesidad de la religión para conservar el orden público, mantener las buenas costumbres y dar a las leyes firmeza y estabilidad. Sin religión, nada habría fijo y determinado en la inmensa divergencia de opiniones. El corazón humano estaría desarreglado y el hombre sería incontinente en sus pasiones desordenadas sin la idea de un ser omnipotente, autor de la sociedad. No distinguiría éstas sus primeros elementos, esto es, lo justo de lo injusto, ni lo que es orden y obligación moral. Y es que es necesario insistir que en el examen del Santo Oficio es preciso distinguir las mentalidades de su tiempo, la manera de interpretar los principios fundamentales de la vida y el papel de las instituciones, tratando de comprenderla desde el punto de vista de los idearios y de los principios del ayer. De otra forma se desfigura el entendimiento de la historia. En la España de los siglos XV a XVII y en la del siglo XXI, la unidad del Estado era realmente una necesidad. La religión era lo único que podía unir estados tan dispares como los reinos que componían la nación que sería la garantía del derecho internacional, España. Y en esas circunstancias un atentado a la religión era observado como un atentado al Estado. La guerra de religión de Francia causó muchas más muertes que todas las inquisiciones juntas. Igual ocurrió en Alemania,
España salió prácticamente ilesa de esa plaga, gracias a la Inquisición. Y curiosamente es la Inquisición española la más atacada. Los peores enemigos de la Inquisición aseguran que los inquisidores engañaron a reyes, papas, tribunales y a todo magistrado. Sustraían, añadían, borraban las hojas de los procesos que había de salir fuera del tribunal para el rey o para el papa. Se desobedecían, en fin, los unos a los otros dentro del Santo Oficio, pues solo tenían armonía en el secreto del interés común. Eso hay quien dice eso. Y esas afirmaciones, sin necesidad de nada más, pasan a ser argumentos inequívocos de la actuación de la Inquisición. ¿Qué se puede arguir contra esa afirmación? Sencillamente que es gratuita. Sencillamente que probablemente exista algún ejemplo que la avale. Pero también es cierto que existía un servicio de inspección que cuidaba del buen funcionamiento de los tribunales. No obstante, como es de suponer en un tribunal que abarcaba millones de kilómetros cuadrados, podía adolecer en algún caso de fallos que eran corregidos. Así la Inquisición de la Corona de Aragón fue posiblemente la peor organizada, la de administración más caótica. Ello propició que desde luego fuera la Inquisición con más visitas de inspección por parte de la Suprema a lo largo del siglo XVI. Hubo visitas en Navarra en 1527 y 1651, en Barcelona en 1519, 1527, 1531, 1500 y 1585. En Valencia en 1528, 1540, 1560 y 1567. En Zaragoza en 1529, 1538 y 1567. En Sicilia en 1567 y 1518. Y las visitas, por lógica, se realizaban para detectar posibles desviaciones y corregirlas sobre la marcha. Y llegan a afirmar que en los manuales de los inquisidores se afirmaba que mejor que mueran 100 personas inocentes que uno solo hereje quede en libertad. Bueno, algo que, salvo error, no se corresponde con la realidad, ya que en el mejor de los casos se correspondería, de lejos, con una idea supuestamente emitida por el legado papal en el asalto a Béziers, en el siglo XIII. Pero nada más. Pero la Inquisición resulta un punto de escándalo, sobre todo en cuanto se habla de la Inquisición española, llegándose a entender que la única Inquisición fue la española, dejando de lado el interés que se mostró en 1478 porque la Inquisición española tuviese su propio marchamo. Señalemos que se instauró en Aragón en 1242, a quien siguió Navarra y Portugal, no así Castilla, que no tuvo Inquisición hasta 1478 y no fue abolida formalmente hasta 1834. Su actuación más intensa se registra entre 1478 y 1700, durante el gobierno de los reyes católicos y los Austria. En cuanto al número de ajusticiados, los estudios realizados por Henningens y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas entre los años 1540 y 1700 concluyeron que fueron quemadas en la hoguera 1.346 personas, algo menos de 9 personas al año en todo el imperio. La Inquisición antigua se instituyó primeramente contra los herejes, mas luego se fue extendiendo a los sospechosos, fautores o receptadores, a los delitos de blasfemia, sortilegio, adivinación, cisma, tibieza en la persecución de los enemigos de la fe y otros delitos semejantes, y también a los judíos y a los moros. Pero no se puede aplicar toda la norma a toda la historia de la Inquisición. No siempre persiguió los mismos delitos, no siempre existió limpieza de sangre, ni siempre castigó por blasfemar, decir palabras malsonantes o emitir juicios sobre asuntos de fe. En general, en lo tocante a la blasfemia, la Inquisición entendió, dado su abundante uso, que se trataba de exabruptos frutos de la cólera y no de lo que el sujeto podía creer, dejando el castigo en otras manos. Cuando el Santo Oficio juzgó casos de blasfemia, las penas fueron abjuración de levi, auto público, mordaza y, en el peor de los casos, azotes y galeras, en función de la gravedad. Con todo, y en contra de lo que se cree o podría suponerse, el Tribunal del Santo Oficio
aplicaba sanciones más benignas que un tribunal civil en los casos de blasfemia. La Inquisición fue adaptando su actuación a las necesidades del momento. Primero el problema de judaizantes, luego el de moriscos y protestantes, el iluminismo, la sodomía o el contrabando de caballos. Parece en su conjunto un tribunal encargado de la seguridad nacional.